capítulo 3. El título de esta palabra es titulado Antes que se apague la lámpara. ¿Cómo es el título? Antes que se apague la lámpara. Y vamos a liberar esta palabra y a entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. Es una historia muy conocida, muy predicada, pero sabemos que la palabra de Dios es rica y abundante en rema, en revelación. Cuando uno busca y escudriña, por eso dice escudriñar la palabra, porque ella da testimonio de mí, dijo el Señor. Amén. Y cuando nosotros profundizamos y entramos en esas aguas profundas en la palabra, encontraremos muchas riquezas, encontraremos muchos significados espirituales ya revelados en la palabra. Amén. Amén. Que nos llevarán a ver nuestra realidad, que nos llevarán a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar por cada versículo, cada texto, cada historia, cada epístola, o cada revelación, o cada profeta. ¿Cuánto dice amén? Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, verso 1, tomamos lectura, y dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Verso 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Toma tu asiento ahí. Esta historia es maravillosa porque podemos ver muchos principios que hay en esta historia, espirituales para nuestras vidas. Primero podemos entender, cuando comenzamos a ver este relato, este joven Samuel, que fue dedicado y entregado en el capítulo 1, todos saben la historia de la madre de Samuel llamada Ana, que era estéril y que no podía dar a luz ningún hijo, pero Dios le dio ese hijo porque no era para ella, sino que Dios quería un hijo. Dios quería un servidor, Dios quería un sacerdote, Dios quería proveerse de un ministro, quería proveerse de un sacerdote, de un profeta. Entonces, qué tremendo, cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo 1, vemos cómo la oración de Ana cambió y no lo pidió para su deleite, para su gozo. Que toda madre, su hijo no es un deleite y no es un gozo, un hijo o una hija. Amén, pero Ana no pensó de una manera egoísta, sino que esa oración fue colocada por el Espíritu de Dios y ella le dijo: Señor, si tú me das este hijo, que no va a ser para mí, sino que te lo dedicaré todos los días de mi vida y será tuyo por siempre. Entonces Dios miró con agrado la oración de Ana, amén, y concibió, porque ahí está cuando podemos ver en el libro de Santiago cuando dice pedid, pedid mal, porque piden para el deleite de vuestras almas, para lo propio suyo, para sus deleites naturales o deseos personales o intereses personales. Claro que un hijo era una bendición porque iba a ser algo que le iba a traer contentamiento y alegría a esta mujer que era afrentada por la otra esposa, por la concubina llamada Penina. Entonces, mire cómo es Dios. Dios concede y Dios responde oraciones conforme al deseo y a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ahí podemos ver que el principio de Dios a la respuesta de nuestras oraciones son y están en la relación con el reino de Dios y no con nuestros deseos o nuestros anhelos personales, sino que todo está envasado y todo está relacionado con lo que Dios quiere hacer en ese creyente o en ese
esa hermana o en ese hermano porque quiere hacer algo conforme a su deseo y no a nuestro anhelo. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces da a luz y ella promete y lo que prometió cumplió. Ana podría haber dicho, bueno, Señor me diste mi hijo, pero no te lo doy. No, ella lo que prometió delante de la presencia de Dios lo cumplió. Por eso dice la palabra de Dios, lo que vas a hacer o lo que te has propuesto hacer en tu corazón, si lo dice, es mejor que lo hagas. Amén. Que lo cumplas. Es mejor que lo cumplas. No hay que hablar por hablar, hay que hablar. Si vamos a comprometernos con Dios, si vamos a hacer algo para Dios, lo que digamos, nuestras palabras tienen un peso en el mundo espiritual. Por eso dice la palabra que por nuestras palabras seremos justificados o seremos condenados. Entonces, nuestras palabras tienen un peso en el mundo espiritual, para bien o para mal. Tienen un peso para bendición o para maldición también para nuestra vida. Cuando nosotros decimos, Señor, nos vamos a consagrar, nos vamos a entregar, nos vamos a dedicar, pero pasa el tiempo y no lo hacemos, es contraproducente a nuestra vida espiritual. Porque antes de avanzar, decrecemos, antes de progresar, retrocedemos espiritualmente, porque dijimos algo que no lo estamos cumpliendo, dijimos algo, nos comprometimos no con el pastor, no con la iglesia, con el Dios de los cielos, que vamos a hacer algo para Dios y no lo estamos haciendo. Cuando dicen amén, es contraproducente, es algo que nos juega en contra, para que usted entienda, es algo que no es favorable a nuestra vida espiritual. Entonces, cada vez que nosotros vamos a abrir la boca, antes de abrir la boca, pensemos en lo que vamos a decir. Amén. Y pensemos si realmente lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y digamos, Señor, sí, Señor, yo me quiero comprometer. Yo quiero este año 2024 tomarme de esa palabra, gracia sobre gracia, porque tomo de tu plenitud, tomo de ti todas las cosas. Entonces, si este año nos comprometemos con el Señor, el resultado va a ser maravilloso, poderoso, glorioso. Va a ser un resultado de avivamiento personal en nuestro espíritu. El avivamiento no es un avivamiento simplemente corporativo, es un avivamiento personal en nuestro interior con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Escuchen. Entonces, Ana, ¿qué hizo? Ya conmigo, entregó a Samuel. Lo dedicó como dijo y lo presentó después de haber dejado de amamantar al niño, lo llevó al sacerdote Elí y le dijo, aquí te voy a entregar a este muchacho que es mi hijo, porque yo prometí a Jehová, porque Jehová quitó la afrenta, quitó el dolor, quitó la amargura de espíritu. Una mujer que no consigue hijo tiene ese dolor en el corazón, tiene ese desazón en su interior, pero cuando Dios hace un milagro, la mayor satisfacción y alegría de una hermana, de una mujer, es concebir un hijo. Pero mire qué bueno que es Dios, porque Dios vio que esta mujer se quedaba sin hijo. Estamos dando un resumen del capítulo 1. Y Dios dijo, como Ana me entregó a su hijo porque yo lo quería para mí, no solamente Ana va a tener a este hijo, sino que Ana tuvo 4 hijos más. Dios le dio varios hijos. Cuando Dios ve nuestro corazón, cuando Dios ve que nuestro interés está para su reino, las bendiciones de Dios serán multiplicadas en nuestra vida, serán abundantes en nuestra vida. Aquí hay un principio, el principio de los intereses del reino, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces vemos la bendición de que Ana no se quedó sin hijos, sino que tuvo 4 o 5 hijos más, si no mal me equivoco. Y también se gozó porque Dios la había hecho fructífera y la había hecho una mujer que podía dar muchos hijos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Espiritualmente, Dios no quiere que tú seas estéril. Espiritualmente, Dios no quiere que seas estéril, que seas una persona infructífera, que seas una persona que no dé fruto espiritual. El deseo de Dios es que seamos fértiles. El deseo de Dios es que el Señor quiere multiplicarse, que el Señor quiere multiplicar que en alma, claro, también en alma, pero quiere multiplicar nuestra vida espiritual. Quiere que nuestra vida espiritual
se multiplique. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí vemos que entregó esta mujer a este joven Samuel. Y Samuel comienza a crecer aprendiendo que todo el oficio del sacerdocio, porque había un hombre llamado Elí que lo estaba instruyendo, que lo estaba ministrando en el servicio sacerdotal y en el servicio a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vemos aquí un maestro, vemos aquí a alguien que Dios coloca para administrarlo y para enseñarle cómo era el oficio, de toda la preparación, de todo lo que se hacía en el templo. Pero vemos a la vez todas las cosas buenas que Elí comenzó a aprender a través de este hombre llamado Elí. Pero vemos la parte oscura de la vida de Elí, que eran sus hijos, que sus hijos eran sacerdotes y sus hijos no hacían las cosas como Dios se las pedía. Los hijos de Elí representan, en un sentido espiritual, representan al creyente que se mueve fuera de la voluntad del Señor y se mueve en la carne. Porque ellos ofrecían y hacían servicio y hacían cosas para Dios que a Dios no le estaba agradando. Cuando dicen amén, todos saben la historia, todo lo que ellos hacían, cómo ellos tomaban de las ofrendas, cómo ellos fornicaban con mujeres rameras, y así iban y participaban. Y mire, por la misericordia de Dios no cayó el fuego ahí, los consumió como a Abiú y a Abinadab en el templo cuando presentaron fuego extraño. Dios fue misericordioso hasta ahí, porque ellos presentaban las ofrendas en esa condición. Ellos presentaban las ofrendas y el servicio a Dios de esa manera. Y Dios fue muy benevolente hasta que colmó la paciencia, porque Dios tiene paciencia. Dios es un Dios que nos ama, pero también es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vemos la contraparte del ministerio de Samuel, que lo hacía con temor, con reverencia, que lo hacía de una manera a la cual a Dios le estaba agradando. Pero vemos la otra parte de la moneda, como decir, los hijos de Elí, que hacían todo lo contrario a lo que Samuel estaba siendo enseñado. Y no era que ellos no habían sido enseñados de la manera correcta, claro, pero ellos se desviaron, ellos se tornaron personas malvadas de corazón. Entonces dice amén. Por eso dice en el libro de Hebreos, cuando habla el ángel, dice, no endurezcáis vuestro corazón. Y luego dice Pablo, que no haya perverso de corazón y duro de corazón en la congregación. Que no haya eso en el corazón de los creyentes, que no haya esa perversidad de corazón, esa maldad. Por eso, ¿qué dijo Pablo en otra carta? Despojémonos y desechemos toda malicia de nuestro corazón, desechemos todo engaño, hablándonos con verdad, hablándonos con sinceridad los unos hacia los otros. Entonces dice gloria a Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa Samuel? Samuel significa para nosotros y representa los cristianos que quieren servir a Dios de la manera correcta, en el Espíritu, que quieren dejarse enseñar, que quieren dejarse direccionar, que quieren dejarse guiar primero por el Espíritu de Dios, pero también por las autoridades establecidas para entender cómo es el servicio, la adoración, la entrega y todo lo que hacemos para que Dios lo reciba, lo acepte y le agrade de nuestro servicio. Y los otros hijos de Elí son aquellos creyentes que teniendo la ley, porque ellos tenían la ley, conocían todo lo que era el servicio sacerdotal, se extraviaron y se desviaron. Representa esos creyentes que lo hacen a la manera que ellos les place o en la carne. Y con un corazón no agradando a Dios, con un corazón al cual Dios lo está viendo, que lo están haciendo, y a Dios no le es agradable el servicio que ellos estaban presentando. Usted se ha puesto a pensar por qué Dios no lo fulminó, por qué Dios no lo mató, como mató a Abiú y a Abinadab con el fuego del altar. Dios lo dejó caminar por un tiempo, porque Dios nos deja caminar hasta que nosotros venga la palabra fuerte de parte de Dios, nos exhorte al cambio. La palabra que nos lleve al arrepentimiento
a buscar a Dios y a hacer lo que a Dios le agrada. Por eso Dios lo dejó caminar. Pero aquí la responsabilidad era de su padre llamado Elí, que no los reprendió o los reprendió, pero no fue lo suficientemente severo en quitarlos del servicio, en decir, ustedes no tocan más las cosas santas de Dios, ustedes ya no van a tocar más nada para la adoración y las ofrendas y el servicio a nuestro Dios. Vemos a un padre permisivo, que aunque lo molestó, sí lo molestó, pero parece que esa molestación fue una molestación suave, no fue una molestación severa y no fue una molestación que los quitó del servicio, sino que los dejó permitiendo que ellos siguieran en esa condición. Por eso dice el capítulo 3, escuchen, que Samuel estaba como, diga conmigo, ministrando a Jehová. ¿Qué es ministrar a Jehová? Es servirlo. Ministrar a Jehová es servirlo. ¿Cómo lo ministramos al Señor? Lo ministramos por medio de nuestra oración, lo ministramos por medio de los cánticos, de las adoraciones, lo ministramos al Señor de la forma cuando venimos a la iglesia y lo hacemos de la manera espiritual, cantando con salmos y cánticos espirituales. Lo ministramos al Señor con nuestra obediencia, porque a Él le place que nosotros obedezcamos, y esa es una forma de ministrar al Señor obedeciéndolo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Samuel lo estaba ministrando de la manera correcta, porque hubo un sacerdote llamado Elí que le enseñó cómo ministrar. Y ahí podemos ver, ¿no?, claramente que él podría haber tomado el camino de los hijos de Elí, pero él no, él fue diferente. Él ministró a Dios de la manera correcta, como el sacerdote Elí le estaba enseñando. Y ahí podemos ver algo ya espiritualmente en el mundo cristiano. Muchos toman el camino de los hijos de Elí, el evangelio falso, el evangelio liviano, el evangelio de servir a Dios como está. Por eso dicen algunos, bueno, servir así nomás, igual, mientras estás sirviendo Dios te va limpiando, te va purificando, mientras Dios estás tú sirviendo, Dios va haciendo, y no es de esa manera. Ese es el camino de los hijos de Elí, que ellos servían de la manera incorrecta, de una manera que a Dios no le estaba agradando. Pero tomamos el camino de Samuel, que Samuel servía como los verdaderos creyentes, primero porque hay alguien que lo está instruyendo, porque hay alguien que lo está direccionando. ¿Y quién nos direcciona a nosotros? Primero, la palabra del Señor. La palabra es el Espíritu mismo, el Espíritu que habita en nosotros. Y luego tenemos a los ministerios que fueron plantados por Dios, fueron edificados por Dios para la edificación, los pastores, los apóstoles, los profetas, los ministros de Dios, los cuales son aquellos que nos llevan a servir a Dios, juntamente alineados a la palabra, a adorar y a servir como a Dios le agrada. Amén. Gloria a Dios. Y ahí está, aquí hay una pregunta a hacer para nosotros. ¿Cuál es el camino que queremos tomar? ¿Queremos tomar el camino de Samuel, servirlo a Dios como le agrada? ¿O queremos tomar el camino de los hijos de Elí? Los hijos de Elí fornicaban con mujeres y luego iban a presentar servicio. Los hijos de Elí robaban de las ofrendas. Los hijos de Elí no tenían temor de nada para las cosas de Dios, entraban como si nada. Y uno se piensa, ¿por qué Dios no los fulminó ahí entrando al lugar de los sacrificios? Dios fue benevolente, Dios esperó un tiempo a ver si Elí tomaba la decisión de apartarlos, de sacarlos. Escuche, como Elí no tomó la decisión de apartarlo y sacarlo del servicio, ¿quién lo sacó? El Señor. Es mejor que a veces te saque el pastor del servicio y que no te saque Dios. Es mejor que el pastor dice, mejor sentarte, recibir, estarte sentado y que sigas haciéndolo y venga la mano de Dios, ¡bum!, y te baje. Decirle al Señor, Señor, gracias. Si estoy sentado y me bajaron y me sacaron del servicio porque Dios honra los pastores, gracias, Señor. Es mejor que lo hagan los pastores, los siervos y no tú. Y no tú. Porque aquí la responsabilidad de quién era, de Elí. Porque era el padre, tanto espiritual
como el padre natural. Y aunque Elí le dijo, hijo mío, ¿por qué hacen así los sacrificios a Jehová? Ellos no tomaron en cuenta las palabras del padre. Y siguieron haciendo. Y Elí es como que en un momento se relajó y se cansó y dijo, bueno, que hagan lo que quieran. Es como decir cuando un pastor dice, bueno, que hagan lo que quieran. Bueno, ya me cansé de hablarle, le hablo y bueno, y eso no nos tiene que pasar a nosotros. Bueno, quieren seguir haciendo lo que bueno, que hagan lo que quieran. Y no es así. Porque ese no es el obrar de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Eso no es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién los sacó a estos dos del sacerdocio? No fue su padre, fue el mismo Dios. El mismo Dios los sacó. El mismo Dios permitió que murieran los dos. Cuando nosotros tomamos ese camino, ¿saben cómo morimos? De qué manera? Espiritual. No morimos de una manera. Puede llegar hasta la muerte natural en un momento. Si nos cambiamos, si nosotros no nos volvemos a Dios, podemos llegar a perder la vida. Pero muchos cristianos están tomando el camino de los hijos de Eli y por eso están así. ¿Cómo están? Muertos espiritualmente. Están sirviendo a Dios de la manera incorrecta, pero están espiritualmente muertos, secos. Y piensan que están agradando a Dios y piensan que Dios está placido por ese servicio, pero Dios está triste. Dios no está nada contento y agradable con el servicio de esos creyentes que están de esa manera. Pero si nosotros tomamos el camino de ¿quién? De Samuel. Aprendamos de Samuel, un niño de 8 años, llevado por su madre al templo y dejado, y siendo instruido y ministrado por el sacerdote Elí, haciendo y mostrándole las cosas como eran para Dios. Pero Samuel también veía lo bueno para el ministerio para con Dios, pero veía lo malo que los otros estaban haciendo. A ti no te tiene que interesar si tu hermano está haciendo algo mal, tú haz las cosas bien. Amén. No mires a tu hermano si está haciendo algo mal. No mires a tu hermano si no está cumpliendo con la doctrina o con la palabra. Ora por el hermano, porque en el momento que tú te comiences a fijar que tu hermano está haciendo algo mal, ya tu ojo se está desviando a que tú también puedas tropezar. Si ellos están haciendo mal, tú haz bien. Porque Samuel podría haber tomado ese camino y pudiera haber dicho a Elí, bueno, Elí, pero mira a tus hijos, yo aquí tengo que hacer así, y así como tú me estás diciendo, pero tus hijos lo hacen de otra manera, lo hacen de otra forma. ¿Y cómo puede ser eso? Pero Samuel, sometido y obediente y humillado ante Dios y ante su maestro llamado Elí, él ministraba a Jehová de la manera correcta, como Dios se lo había pedido a Elí que tenía que enseñar. ¿Cuántos dicen amén a esto? No importa que los otros creyentes que te vean te digan que eres un fanático, un religioso, tú estás haciendo las cosas bien. No importa lo que puedan decir tus familiares, te lavaron el cerebro, la cabeza, la iglesia, no importa. Si ellos tomaron el camino de los hijos de Elí, tú tomas el camino de Samuel. Yo voy a servir a Dios como a Dios le agrada. No voy a servir a Dios como yo quiera o como me plazca. Lo voy a servir como Él me está diciendo en su palabra. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál fue el resultado de esto? Mientras Samuel estaba ministrando a Jehová en su presencia y delante de Elí estaba presentando todo el servicio, miren lo que dice: la palabra de Jehová escaseaba. Qué terrible que en una generación la palabra de Dios nos está anunciando y escaseaba. Hoy, si lo llevamos hoy al tiempo actual de hoy, la palabra verdadera está escaseando. No en muchos lugares se predica la palabra de Dios verdaderamente. Entonces estamos viendo una escasez de palabra verdadera, pero estamos viendo una multiplicación de palabras falsas, de palabras que te emocionan, que te entretienen, de los profetas que te profetizan auto, casa, te profetizan a las mujeres nuevas, esposas nuevas. ¿Cuánto dicen amén? Eso es verdad.
Pero hoy está escaseando esa palabra, y en aquellos tiempos estaba escaseando la palabra. Dice que no había visión con frecuencia, no había palabra, no había rema de Dios, no había profeta que profetizase, no había sacerdote que hablara de parte, porque también ya había llegado a la vejez el sacerdote Elí, y Elí estaba quedando ciego. Elí estaba ciego natural, pero también estaba ciego espiritual. Estaba ciego de las dos formas, natural y espiritual. Entonces la palabra escaseaba. La palabra no estaba siendo abundante. La palabra no estaba fluyendo. La palabra no estaba corriendo. La palabra no se estaba liberando. ¿Por qué? Porque había escasez de palabra. Diga conmigo, levante tu mano y decí conmigo: Señor, que nunca escasee la palabra en mi corazón, en mi mente. Que nunca haya un faltante o una escasez de palabra, aún en nuestro ministerio, sino que haya abundante palabra, que haya palabra abundante, que haya una abundancia de palabra de parte de Dios, que haya esa abundancia. ¿Sabe que hoy, escucha hermano, sabe que hoy hay iglesias, como no tienen palabra, invitan a muchos predicadores? Todos los domingos hay un predicador nuevo. ¿Por qué pasa eso? Usted se pregunta, ¿pero por qué? Porque no tienen palabra. Porque no oran y no buscan a Dios. Entonces necesitan comida de otro. Y así la iglesia, cuando la iglesia se acostumbra a predicadores invitados, después la iglesia no recibe la palabra de su pastor. Porque se ha acostumbrado a visitas, se ha acostumbrado a palabras de profetas o de pastores que vienen domingo, sábado, día tras día. ¿Cuándo dicen amén? ¿Por qué pasa eso? Porque falta palabra, porque escasea palabra, porque no hay visión, porque no hay oración, porque no hay búsqueda. Porque cuando hay búsqueda, cuando hay oración, la palabra va a abundar, la palabra va a venir, la revelación va a sobreabundar, el mensaje de Dios va a venir para nosotros y vamos a poder liberar lo que Dios nos quiere hablar. Y eso también en un sentido personal para nosotros. Cuando tú estás faltante de Dios, es porque estás escaseando de las cosas de Dios. Cuando tú estás faltante de oración, cuando ya no tienes palabras que decir en oraciones, es porque te falta orar más. Estás escaso de oración, estás escaso de palabras, de lectura bíblica, estás escaso. Entonces hay un faltante y Dios dice: yo no quiero que haya faltante, porque yo soy rico y abundante en suministrar a aquellos que me piden y me buscan. Yo les daré, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vemos que aquí estaba escaseando la palabra. Ya no había visión, no había claridad, no había un mensaje claro, había oscuridad, había tinieblas. Pero ahí había un joven Samuel que los ojos de Dios estaban puestos sobre él. Había un joven Samuel que estaba ministrando y presentaba las ofrendas y venía y prendía las lámparas y hacía todo lo que era el servicio sacerdotal, y los ojos de Dios estaban puestos porque él lo estaba haciendo como a Dios le estaba agradando. Pero mientras los hijos de Eli, cuando llegaba la noche, fornicaban cerca del templo de Jehová y por la mañana presentaban sus ofrendas, ya los ojos de Dios los miraban de una manera con desprecio. Hay estos dos sacerdotes que hacen las cosas que no le agradaban a Dios. Dios quiere vernos como una generación como a Samuel, que sirvamos a Dios de la manera correcta, de la manera que Él nos está hablando en su palabra. Primero debemos ser limpios, el vaso tiene que ser limpio para ser utilizado. Primero dejémonos limpiar por el Señor, que nos limpie, que Él pase esa agua bien pura, que Él nos refriegue, que Él saque toda la inmundicia, para que luego seamos vasos de honra, utilizables para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Dice que un día estaba acostado Elí en su aposento y ya sus ojos se comenzaron a oscurecer, ya él estaba ciego, pero dijimos que esta ceguera era espiritual y natural. Ya Elí estaba ciego de ambas partes.
Cuando uno está ciego espiritual no puede ver la realidad que está viviendo. Cuando uno tiene un velo no puede ver la situación que está a su entorno y cómo eso se está afectando. Y en el momento menos inesperado el diablo ataca, el diablo destruye. Cuando uno está ciego está preso de la situación y no puede salir. Porque no hay visión, no hay luz, no hay claridad. Y en nosotros tiene que haber luz. En nosotros tiene que haber claridad, tiene que haber visión. Cuando hablamos de visión, hablamos de claridad. Cuando hablamos de visión, visión es un panorama amplio y claro al propósito de Dios, a los designios de Dios, a los deseos de Dios. Pero cuando frecuenta la visión, cuando frecuenta y escasea la palabra, no tenemos visión, no sabemos lo que tenemos que hacer en cuanto a lo que Dios nos pidió que hagamos. ¿Cuál es el deseo de Dios para la iglesia? El deseo de Dios, la salvación, ya el Señor lo hizo, pero el segundo deseo es la santificación, el segundo deseo es la entrega del Señor, de nosotros hacia el Señor, perdón. Amén. Entonces la Biblia nos muestra aquí que los ojos de este sacerdote, claro que este sacerdote también estaba entrado en años de edad y ya estaba envejeciendo y sus ojos se oscurecieron. Y la palabra del Señor dice que Samuel estaba durmiendo. ¿Dónde estaba? En el templo. Samuel vivía en el templo. Él estaba cerca de, como dice aquí, estaba cerca del altar del pacto. ¿Dónde estaba Samuel? Veía conmigo, cerca del altar donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto, la presencia de Dios que representa al Señor mismo. Él estaba próximo a Dios. Él estaba cerca de Dios. Estaba en el servicio, pero estaba cerca de Dios. Y ahí nos damos cuenta. Ahí podemos entender que para servir tenemos que ser próximos a Dios. Que para servirlo tenemos que estar cercanos a Él. Porque Él estaba en el templo. El templo es la casa de Dios. El templo para nosotros representa el relacionarnos con Dios. Ahora Él mora y habita en nuestros corazones. Entonces tenemos que estar próximos, tenemos que estar cerca como sacerdote, porque él estaba cumpliendo la función de un sacerdote. Él estaba próximo, cerca de Dios, en la casa, en el altar, y ahí se cumple. Luego cuando el salmista David dijo, una cosa he demandado a Jehová, estar todos los días en la casa del Señor, todos los días estar en la presencia del Señor, estar cerca de Dios, estar en sus tabernáculos. Oh, cuánto deseo, cuánto anhelo estar cerca de su morada, dijo David. Para David era un deseo, un anhelo profundo de estar en la casa de Dios. Que para nosotros no es simplemente venir a la iglesia, es muy importante. Estar en la casa de Dios, estar cerca de Dios, estar en la presencia de Dios, en el Espíritu, orando, buscándolo. Amén. Amén. Y aquí ocurre algo, hermano, que él estaba cerca de Dios y parece que la lámpara se estaba por apagar. Por eso el título de este mensaje es antes que la lámpara se apague. La lámpara tiene varios significados para nosotros. Primero, Dios instituyó a Moisés todo lo que era el tabernáculo. Eso era el tabernáculo en la tierra del desierto. Y le mandó a hacer todos los utensilios que iban a ser consagrados y dedicados para el Señor, para el uso de las cosas de Dios, para los sacrificios, el altar de la preposición. Estamos viendo la mesa de la preposición, el altar de bronce. Luego vimos el candelabro y vemos todos los utensilios que Dios mandó a que Moisés hiciera para todo lo que es la liturgia del culto ceremonial del tabernáculo. ¿Me va siguiendo? Y Dios estrictamente ordenó algo. Vamos al libro de Éxodo 27, 29. Él mandó algo exclusivo. Él mandó algo que nunca debía de apagarse. Y Él mandó por orden perpetuo. Dice así, Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva, machacadas para el alumbrado, para hacer arder con
lámparas. ¿Qué tenían que hacer esas lámparas? ¿Qué? Arder como continuamente, no se tenían que apagar nunca. Era orden estricta de Dios que el sacerdote tenía que traer aceite de oliva, machacar bien la aceituna y traer ese aceite puro de oliva para que las lámparas ardan siempre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La lámpara representa al Señor. Primero, la lámpara representa a Cristo, porque Él es la luz que ilumina. La lámpara representa también al espíritu del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el otro significado de la lámpara. Y la lámpara representa también a la iglesia. Amén. Entonces representa al Señor mismo como lámpara o como candelabro, representa al espíritu del hombre. Amén. Y ahora se lo vamos a dar por la palabra para que entienda. Y luego representa a la iglesia, que habla de Apocalipsis, que habla de los 7 candelabros. Que esos candelabros son utilizados para ¿qué? Para iluminar. Que cada candelabro representa una iglesia del Apocalipsis. ¿Me va siguiendo? Gloria a Dios. Escuchen. Levítico 24:4 dice sobre el candelero. Escuchen, miren lo que dice. El candelero o la lámpara representa, ¿qué dijimos? Al Señor, al espíritu del hombre y a la iglesia. Y miren lo que dice el libro de Levítico 24:4. Sobre el candelero limpio. ¿Cómo tenía que estar ese candelero? Limpio. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Porque el candelero representa, o la lámpara representa al hombre, al espíritu. ¿Y cómo tenemos que estar? Limpio. Dice, sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. El candelero es el brazo y las copas de arriba son las lámparas. Entonces sobre el candelero tenía que estar limpio, el candelero no tenía que estar sucio. ¿Para poner qué? La lámpara, en la lámpara se ponía el aceite y se prendía la mecha y ahí iluminaba. Entonces, ¿cómo tiene que estar el candelero? Diga conmigo, limpio. Decía que está a tu lado, hermanos, debemos de estar limpios para iluminar, debemos de estar limpios para el servicio a Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? En 2 de Samuel, vaya ahora conmigo al libro de 2 de Samuel, 21:17, le voy a hablar que habla acerca de que la lámpara también es el hombre, y dice así: mas Abisaí, hijo de Salvia, llegó en ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. David era la lámpara para Israel, era la persona que llevaba a Israel adelante. Entonces uno de sus generales le dijo: nunca más saldrás a la batalla, porque si sales a la batalla puedes morir y se puede apagar la lámpara. ¿Cuántos dicen amén? Porque él fue el rey que Dios estableció. Y los escuderos que estaban al lado de David cuidaron a David para que David no fuese muerto en batalla, porque si no se apagaría la lámpara. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. Segunda de Samuel 22. Y a su nombre. 22:29. Bueno es el Señor, amén. Samuel 2:29, 22:29. Dice así: tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Esto decía David, que él era
Entonces dijimos que Dios es la lámpara. Y aquí David lo confirma. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbra mis tinieblas. ¿Cuánto dice ahora eso? Y ahora vaya al libro de Salmos 18, 28. Estamos dando los ejemplos para que corroboremos y veamos. Amén. Amén. ¿Qué significa la lámpara espiritualmente para nosotros? 18, 28. Tú encenderás mi lámpara. La lámpara era el espíritu. Que era la lámpara también el espíritu que humano. ¿Y qué dice aquí David? Tú encenderás. Decía el Señor, enciende mi lámpara, Señor. Si mi espíritu, si mi corazón estaba apagado, hoy tú lo puedes encender. Enciéndelo en esta tarde. Tú encenderás mi lámpara, Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque cuando Dios despierta o alumbra o enciende la lámpara, toda tiniebla se tiene que ir. Cristo como luz cuando viene y enciende nuestro espíritu, toda tiniebla tiene que retroceder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. El Salmo 119:5 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. La palabra de Dios es una lámpara y alumbra nuestro caminar. Por eso, como leímos al comienzo, tiene que morar abundantemente la palabra de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que alumbre mi camino todos los días de mi vida. Para que me encienda el Espíritu todos los días de mi vida. Para que mi camino sea iluminado por su palabra, porque mora su palabra. Y si mora su palabra, entonces voy a caminar con un caminar alumbrado por su palabra. Entonces no habrá tiniebla. La tiniebla tendrá que retroceder. A su nombre. Miren lo que dice ahora Jesús acerca de la lámpara. En el libro de Mateo 6:22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de tu luz, de luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, es nuestro mirar. Y si nosotros tenemos una mirada, no estoy hablando de una mirada natural, una mirada espiritual hacia las cosas de Dios, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser estará lleno de luz. Pero también todo lo que miremos, cosas que nos desvían de la luz divina, nuestro cuerpo estará en tinieblas, dice la Biblia. Entonces la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y en el libro de Lucas, mire también 11:34 dice, de la misma manera, pero dice otras cosas. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. El 36 dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tiniebla, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Cuando su lámpara está en su auge, que resplandece y está consumiendo el aceite y esa llama está fuerte, representa cuando nuestro ojo está iluminado con la luz de Cristo, porque nuestro mirar es el mirar de Cristo, nuestra mente la mente de Cristo. Nosotros miramos como Cristo mira y no miramos como el enemigo, como el deseo de la carne quiere que miremos, que nuestro cuerpo esté lleno de tinieblas, de oscuridad. Por eso a una de las iglesias Dios le dijo que tenía que comprar colirio para que ungiesen sus ojos. Que compre colirio, que tome colirio para ungir los ojos. Esos ojos estaban enfermos, esos ojos necesitaban ser lubricados, esos ojos necesitaban el colirio divino de Dios para ver con claridad, para ver por qué nuestros ojos tienen que ser llenos de colirio. ¿Por qué? Porque a veces nuestro mirar está desviado. Nuestros ojos están en tinieblas, nuestra visión está torcida. Entonces necesitamos tomar de él el colirio para que nuestros ojos sean lubricados y ese colirio nos
la realidad de Cristo, la persona de Cristo y lo que Él quiere hablarnos. Diga al Señor, Señor, envía tu colirio divino en esta noche. Envía ese colirio a mis ojos si estaba viendo cosas que no tenían que ver. Por eso cuando los hermanos están viendo la iglesia cosa, falla, necesitas el colirio de Dios. Si tú estás viendo errores en la iglesia, tienes que orar y pedir, Señor, tú estás en el orden de la iglesia. Yo no quiero que al ver este problema de mi hermano, yo también tropiece, yo también comience a desviar mis ojos. Envía tu colirio, hazme ver, Padre, de una manera correcta en este tiempo. ¡Gloria a Dios! Y a su nombre. Ceñido nuestros lomos, en Lucas 12:35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas estén encendidas. Cuando habla de lámpara, recuerda, es tu espíritu que tiene que estar encendido. Cíñete tu lomo, ajustate. Busca a Dios para que tu espíritu arda, para que tu espíritu esté encendido, para que el espíritu del hombre esté unido al espíritu de Dios y el espíritu de Dios brille e ilumine tu vida. ¿Lo dicen amén? Mateo 5:24, rápido, vaya ahí. Mateo, perdón, 5:14, perdón. Mateo 5:14 dice, vamos a leer hasta el 16. Vosotros sois la luz del mundo. Esto lo dijo el Señor. ¿A quiénes? Diga conmigo, a todos los que le recibieron a Él. Que nosotros tenemos esa luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, porque cuando hay luz no hay tiniebla, no se puede ocultar. Amén. No se puede esconder la luz. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Tiene que ser vista esa luz, tiene que estar en el lugar correcto, no tiene que estar escondida la luz. Algunos creyentes se esconden y no saben que son luz. Algunos creyentes quieren esconder las cosas, pero la luz de Cristo es la que traerá luminosidad a tu vida y revelará todas las cosas. No se puede esconder debajo de un almud, debajo de la cama, debajo de un cofre, no se puede esconder la luz, dice. No se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra, y todos los que están en casa, va a alumbrar a todos los que están en la casa. Por eso cuando hay cristianos verdaderos y van a diferentes casas de familiares, tu luz se tiene que ver. Tu luz tiene que iluminar. Tú tienes que brillar, no porque eres tú más importante que ellos, es porque tú tienes la luz de Cristo y esa luz no se puede esconder. No te puedes avergonzar de que eres un hijo de Dios. No puedes tener vergüenza de que eres un hijo de Dios, no. Tienes que ser un hijo genuino y verdadero que brille e ilumine por la luz que está en tu vida. Y el versículo 16 me gusta muchísimo, me toca muchísimo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de quienes, de todos los hombres. Que la luz alumbre delante de todos los hombres. Por eso la lámpara en Samuel se estaba por apagar, pero Dios me va a permitir que la lámpara, porque había una luz que ahora iba a alumbrar a todos los hombres, y esa luz iba a ser Samuel como profeta de Dios, como hombre elegido por Dios, como niño elegido por Dios, para que él lleve y siga el ministerio sacerdotal y profético. Dice, para que vuestra luz alumbre delante de los hombres, para que vean vuestras obras. La luz es puesta para que vean nuestras obras. ¿Qué obras? Las obras que produce el Espíritu Divino en nosotros. Las obras que son manifiestas por el Espíritu de Dios. Pero si hay tinieblas, lo que se va a manifestar es la obra de la carne. Pero si hay luz, lo que se va a manifestar es la obra
del Espíritu de Dios, para que vuestra luz alumbre delante de los hombres y ellos vean esas obras. ¿Cuánto dicen amén? Amén. No podemos ser los mismos de siempre. No podemos tener las mismas contestaciones de siempre. No podemos tener el carácter que venimos teniendo siempre delante de la gente. La gente tiene que ver que cuando hablemos palabras que sean diferentes a las que habla el mundo. Que tengamos un carácter diferente al que tiene el mundo. El mundo que quiere agarrarse a las trompadas. El mundo que quiere agarrarse a pleitos, a maldiciones. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, seremos pacificadores. Entonces se verá tu luz, tus obras serán expuestas hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que brillar esa luz. Delante de todos los hombres tiene que brillar. Escuche, dice para que vean vuestras buenas obras y que y glorifiquen a vuestro Padre que está donde en los cielos. Cuando ven las obras de los verdaderos creyentes, algunos nos van a odiar, algunos no nos van a querer, pero otros van a decir, realmente vos sos un cristiano de verdad. Realmente alabo y glorifico a Dios porque Dios te cambió. Alabo y glorifico a Dios como Dios te transformó. No eres la misma mujer que antes. Ya no peleas como antes, ya no discutes como antes, ya no renegas como antes, ya no maldices. Ahora puedo dar testimonio a Cristo, puedo glorificar a Cristo, que Cristo te ha transformado y que Cristo te ha cambiado. Aplauda al que vive. Gloria a Dios, aleluya. Y a su nombre. La luz no se puede esconder. Amén. Y la lámpara se estaba apagando, estaba a punto de apagarse. Pero Dios, como es sabio y como es maravilloso y es todopoderoso, dijo, la lámpara, yo dije que en el antiguo dije a mi siervo Moisés que no se iba a apagar, que iba a arder siempre. Parecía que se iba a apagar, pero ahí Dios se adelanta a todas las cosas. ¿Sabes lo que Dios te dice? Parecías o parece que te estás apagando, pero hoy Dios va a encender esa lámpara. Parecía que te estabas consumiendo, parecía que te estaban debilitando, parecía como que estabas por dejar todo, abandonar, retroceder. Pero hoy, por medio de la luz de Cristo y su palabra, Él te dice, yo voy a encender tu espíritu, yo voy a traer el aceite para que el aceite esté utilizado en esa copa de lámpara, para que yo encienda tu espíritu hacia mí. Entonces dice amén. Amén. Vaya conmigo a Juan rápido ahí. Ya estamos terminando. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4, nos habla del Verbo que se hizo carne. No habla del Cristo de gloria. Pero en el verso 4 dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué era la vida? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Hay un proverbio que dice que a los impíos se le apaga la luz. ¿Y qué significa que se le apaga la luz? Mueren. Yo cuando uno, hay un dicho que dice, se le está apagando la luz a este, se le está apagando la luz. Está entrando en un estado que va a partir, se le apaga la luz. Entonces, en uno de los proverbios dice, a los impíos y a los pecadores llegará el tiempo que se le apagará la luz, pero a los justos les resplandecerá la luz. Entonces, aquí dice que Él era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 7, pase. Este vino para testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Y el siguiente verso dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Acá habla de Juan, no era Él la luz, sino el que iba a testificar de la verdadera luz, que era el Cristo de gloria. El verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Diga conmigo, la luz que alumbra a todos los hombres llegó al mundo, vino al mundo a alumbrar, a ver
a traer claridad, a traer luz, a quitar las tinieblas. Y luego dice, verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y ahí entonces dice que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Porque los hombres, luego dice en el capítulo de Juan 16, dice que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. A veces los hombres aman más las cosas del mundo, las tinieblas, que la luz de Cristo. No vienen a la luz. Porque si vienen a la luz, sus obras de tinieblas y todas las cosas malas que hacen serán puestas en evidencia de la luz de Cristo. ¿Pero para qué? ¿Para avergonzarlo? No. Sino para que se den cuenta que ese camino de tinieblas lo arrastra al infierno, lo arrastra a la perdición, lo arrastra a la muerte. Pero cuando vienen ante la luz todo lo pone en evidencia. ¿Para qué? Para juicio y condenación, no, para salvación, para limpieza. Entonces, terminamos aquí en Samuel. Samuel estaba ahí, acostado cerca, próximo a Dios. Y la lámpara pareciera que se iba a apagar. A veces parece que hay cosas que se van a apagar en nuestro corazón. Parece que hay situaciones que en nuestro espíritu lo apagan. Parece que hay cosas, tantos problemas y dificultades en el hogar o situaciones que parece que vamos menguando y parece como que vamos desistiendo de las cosas de Dios. Y como que parece que la lámpara va apagándose, el fuego ya no arde como ardía antes. Pero si en esta tarde te acercas a la luz del Cristo de gloria, este Cristo no va a permitir que la lámpara tuya se apague. Este Cristo maravilloso no va a permitir. Tienes que acercarte a la luz para que tus obras sean expuestas, buenas o malas. Si son buenas, Dios las sabe. Y si son malas, también Dios las sabe. Pero las malas serán puestas en evidencia para cambio y transformación. Serán puestas para que tú veas que la luz te está iluminando y que esa tiniebla, si hoy la luz se acerca a ti, esa tiniebla va a retroceder. Levanta tu mano en esta hora y ¿dónde estás? Tomaremos el camino de Samuel. Tomaremos el camino que Samuel tomó, el camino de servir a Dios como el sacerdote Elí le fue enseñando. Pero él podría haber tomado el otro camino de los hijos y decir, bueno, hago lo que quiero. Si estos hijos roban de las ofrendas o hacen esto, yo también. Pero él dijo, no, yo voy a obedecer a él lo que me diga. Voy a ser enseñado por Elí. Porque aunque los hijos estén haciendo cosas que a Dios no le agradan, yo no lo voy a hacer. Gloria a Dios. Y esto es para tu vida y para mi vida. Mientras el mundo evangélico, el cristianismo, esté relajado, mientras el cristianismo recibe una palabra liberal, light, nosotros estamos tomando el camino de Samuel, estamos siendo próximos a Dios, estamos siendo iluminados por Dios, estamos siendo confrontados por Dios, estamos siendo exhortados por Dios, mientras los otros evangélicos toman el camino de los hijos de Elí y fornican y siguen haciendo cosas. La fornicación es espiritual, siguen con sus ataduras, con sus vanidades, con sus ídolos, siguen practicando el evangelio liviano como ellos quieren. Pero nosotros seremos como Samuel, estaremos cerca del altar, estaremos cerca del arca del pacto, estaremos próximos a Dios, seremos esos sacerdotes, seremos esa gente santa que dice el Levítico, es el reino de sacerdotes, de gente santa, que estemos próximos a Dios en esta hora. Pero no seremos como los hijos de Elí, que tomaron el camino liviano, que tomaron el camino y el evangelio liviano, que tomaron el servir en la carne, el servir como ellos querían. Pero llegaría la hora que Dios dijo, basta, ya que me sirvan de esta manera, basta, yo me voy a proveer de un sacerdote que me sirva de verdad, de un sacerdote que me hable de verdad, de alguien que haga las cosas que yo quiero y no como ellos quieren hacer. Que tú y yo seremos, que tú y yo, iglesia, que tú y yo seamos esos sacerdotes próximos a Dios, seamos esos Samueles de esta generación. Mientras otros se están pervirtiendo, mientras otros están haciendo cosas que a Dios no le agradan,
nosotros estemos cerca a Dios, nosotros estemos en el servicio a Dios, estemos presentando las ofrendas a Dios, estemos viniendo a Dios como ofrenda viva, santa, agradable, el cual es vuestro culto racional.